Qué bendición poder saludarlos como lo venimos haciendo. Dios los bendiga muchísimo. Hoy quiero invitarles por favor a que me acompañen al primer libro de Samuel, capítulo 3. Y voy a leer los primeros 2 versículos. El primer libro del profeta Samuel, capítulo 3, los primeros 2 versículos. Voy a llamar a esta palabra cuidado con la escasez. Y voy a tomar un par de transmisiones, es decir, esta y una más. Pero hace tiempo, hace años, cada vez que yo he leído esta porción de las Escrituras, me conmueve mucho, me impacta mucho, me conmueve, me confronta, porque yo creo que una de las cosas más desoladoras que el hombre puede vivir es que falte la palabra de Dios en su corazón. Y este es un caso, o hay un periodo en la historia en el que parecía como que había cesado la ministración, la palabra, la revelación de Dios, y quedó registrado en este par de versículos. Dice lo siguiente, primer libro de Samuel 3, 1 y 2: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver. Y continúa, por supuesto, el relato. Vale mucho la pena leer todo el capítulo, pero decía hace un momento, qué desolador es para nosotros leer que la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. Así como sintió el rey David la desolación en algún momento en su vida, en el cual él clamó a Dios diciendo: no quites de mí tu Santo Espíritu, no apartes de mí tu Santo Espíritu. Pienso como la desolación que seguramente vivió y padeció Sansón, cuando dice la palabra de Dios que él no se había dado cuenta que el Espíritu de Dios ya se había retirado o se había ido de él. Es desolador que no haya palabra de Dios en la tierra, que no se escuche la palabra de Dios, por todo lo que es, por todo lo que significa y por todo lo que representa la palabra de Dios. Por ejemplo, déjame exponerte 4 razones. Por ejemplo, cuando la palabra de Dios escasea, siempre, históricamente, ha habido serios problemas en la tierra y para los hombres. Cuando se deja de leer, cuando se deja de oír, cuando se deja de tener un corazón para la palabra de Dios, siempre ha habido serios problemas en la tierra y para el hombre. Número 2, cuando no hay palabra de Dios, claramente dice este pasaje, no hay visión o se pierde la visión. Y vaya que es necesario, es indispensable, es sumamente importante la visión, tener una visión de vida. Así como es importante que un padre en una casa tenga una visión clara de a dónde quiere llevar a su familia o a dónde está llevando a su familia, así es importante que todo hombre viva con una visión, que toda persona viva con una visión. Número 3, cuando la palabra de Dios falta, se debilita y se extravía el liderazgo. Cuando no hay palabra de Dios, hay liderazgos débiles y, peor aún, hay liderazgos extraviados. Hay liderazgos que se inclinan hacia las cosas de su propio corazón. Número 4, cuando la palabra de Dios escasea, no hay discernimiento. Por lo tanto, hay un descontrol total. El hombre empieza a proceder, o el hombre empieza a hacer lo que bien le parece, así como estamos leyendo o como se lee en este pasaje que acabamos de leer y todo el capítulo completo.
Cuando no hay discernimiento o cuando falta el discernimiento es porque cada persona vive de acuerdo a su propio pensar, vive de acuerdo a su propia moral, vive de acuerdo a sus propias inclinaciones, pero eso pone en un grave peligro siempre a la sociedad. Cuando falta la palabra de Dios, si se dan cuenta, si nos damos cuenta, hay en realidad mucha pérdida o muchas pérdidas. Y la palabra de Dios falta cuando dejamos de orar, cuando dejamos de doblar nuestras rodillas delante de Dios por la soberbia de nuestro corazón, por la soberbia de nuestro conocimiento. Gracias a Dios que sabes mucho, gracias a Dios que conoces mucho, pero eso no debe limitarte para tener la actitud y el deseo de orar y de doblar tu rodilla delante de Él, buscando la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es consejo, la palabra de Dios es Cristo, es la revelación de Cristo, de nuestro Señor Jesucristo. Es el Verbo encarnado, es la palabra. Por eso, cuidado con la escasez. Que no escasee la palabra de Dios en tu corazón, que no escasee la palabra de Dios en tu casa, que no escasee la palabra de Dios en tu boca, en tus decisiones. Oremos. Dios de toda gracia y de todo amor, gracias por mantener tu voz y mantener tu palabra, haciéndola llegar a nuestros oídos y a nuestro corazón. Y gracias porque de esa manera no nos dejas, Señor, desviarnos, no nos dejas debilitarnos, no nos dejas perdernos. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es lámpara, tu palabra es vida. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Lejos de que escasee la palabra, busquemos que la palabra de Dios abunde en nuestros corazones. Bendiciones.